Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. La casa colgada, de Edilberto Rodríguez Tamayo. Justo encima del sofá, donde murió serenamente una tarde, cuelga la foto del abuelo. Verlo es también recordar la casa a donde regresaban sus hijos, solo a que una sonrisa suya les hiciera parecer todo menos difícil, y luego de abrevar, partían. Lo de mi padre fue distinto. Por eso él era papá también para mí. Luego marchó mi madre, junto a otras pequeñas fotos que, mariposas hacia la luz, fueron volando con los años a colocarse tras el cristal del retrato del abuelo. Y ahora una casa cuelga de otra, donde la muerte se ha ido adueñando del espacio, como si para morir bastara solo con subirse al sofá y alcanzar la foto. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa, Edwin Solórzano. Después de haber realizado un recorrido por diferentes países europeos y sus brevedades, hoy nos encontramos nuevamente con la modalidad de entrevista para escuchar la voz del escritor cubano Edilberto Rodríguez Tamayo. Escuchábamos al inicio del programa uno de los cuentos breves de este autor. Pero, ¿quién es Edilberto Rodríguez Tamayo? Este cubano nació en el municipio de San Germán, en la provincia de Holguín, en el año de 1954. Es ingeniero geólogo y periodista. Se ha desempeñado además como locutor y guionista de programas de televisión y radio. Edilberto ganó el premio Abril de Narrativa con su libro Berenice, que estás por los cielos. Su escritura es versátil y ronda también la poesía, con libros como El tiempo de tu ciudad. Cuentos y poemas de Edilberto han aparecido en cerca de 15 antologías en Cuba y otros países. Además, Edilberto es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Agradeciendo a Edilberto por haber aceptado esta invitación a Brevísimo, me gustaría iniciar preguntándole sobre su experiencia con la literatura. Yo tuve la suerte de aprender a leer muy temprano. Con apenas 4 años ya mis padres me habían enseñado a leer antes de ir a la escuela. Pero me parece que mi contacto con la literatura fue a través de la radio, aunque parezca una contradicción. Y es que mi madre escuchaba muchas novelas radiales, es decir, grandes novelas de la literatura que eran llevadas a la radio en determinadas emisoras. Y ella escuchaba muchas novelas y yo soy el hijo mayor de la familia y tenía una empatía muy cercana con ella. Ya a partir de determinado momento hasta me sentaba con ella a escucharle, mi madre las comentaba conmigo lo que podía. Y luego en la escuela primaria, pues tuve la suerte que en aquella etapa se hacían todos los viernes una especie de actos cívicos en las escuelas donde había que presentar una especie de composición, se llamaba así composición, sobre un tema determinado. La maestra, me recuerdo que la maestra de literatura, maestra que quise mucho, Anolan Salmerón, la maestra Elvira Gutiérrez Quindelán, personas que hicieron mucho por mi formación, pues daban un título, daban un tema determinado y se hacían las composiciones que todos leíamos y al final se escogía la mejor. Yo tuve la suerte de ganar muchos de aquellos concursos y eso me fue acercando, no solo el hecho de escribirla, sino también el hecho también de ganar, ¿no? en aquellas competencias entre mis compañeros. Y a partir de determinado momento ya
con 10 años yo me veía leyendo cosas importantes. Me parece incluso increíble que yo leí con apenas 9, 10 años más libros de adultos que libros para niños. Los libros para niños yo los vine a leer quizás un poco después, porque me pude mudar para la capital del país y allá tuve la posibilidad de vivir en casa de una tía donde había una gran cantidad de buena literatura. Allí me encontré con los libros de los grandes grupos de autores españoles, la generación del 98, la generación del 27. Quedé apenas muy joven fascinado con la lectura de Pío Baroja, de Valle Inclán, de toda una serie de autores que realmente me hicieron madurar. Pero si lo vamos a relacionar exactamente con mi formación ya como escritor, yo te diría que lo que me conmovió realmente, lo que movió realmente el piso mío fue la lectura de los cuentos completos de William Somerset Maugham. Yo leí los cuentos de Somerset Maugham con apenas 12, 13 años y me di cuenta que había un mundo fabuloso, que había un mundo lleno de buena literatura que era necesario disfrutar y que en determinado momento yo también tenía la necesidad de querer hacer algo como eso. Recuerdo los cuentos completos de Edgar Allan Poe, que también para mí fue un autor tremendo. De hecho, mi primer libro publicado, Berenice que estás por los cielos, que ganó el premio Abril, un premio muy importante acá en Cuba para los autores que no han publicado, pues es una especie de homenaje a Poe, porque se llama, es decir, utiliza uno de los nombres de uno de los cuentos de Poe, Los dientes de Berenice, y el libro se llama así, Berenice que estás por los cielos. Es una especie de homenaje a Poe, y realmente fue algo fabuloso, ¿no? Encontrarme con la literatura. La balada del viejo árbol, de Edilberto Rodríguez Tamayo. Emigró la fronda de aquel árbol. A la vera del camino, casi mudo testigo, quedó el tronco desfoliado. Viejos mensajes comenzaron a llegarle desde el otoño. Poco a poco comenzó a secarse. Fue entonces cuando sentimos el pitazo. Corrí para abrazar a aquel viejo que, sonriendo, se fue conmigo en la máquina del tiempo. Escuchábamos una de las minificciones escrita por Edilberto Rodríguez. Maestro, háblenos de lo que significa para usted la minificción. En general, yo creo que las minificciones son una especie de regalo, una dádiva de la naturaleza, quizás un poco del talento que tenga uno, de Dios, posible también, porque sencillamente he conocido importantes escritores que han querido escribir minificciones y no han podido. Y sin embargo, yo tuve esa posibilidad de comenzar a escribirlas. Y cuando comencé a escribir las minificciones fue sin proponérmelo. Es decir, yo no me senté un día a escribir un minicuento. Ese minicuento vino solo hasta donde yo estaba y se plantó ante mí y yo solo tuve que transcribirlo. Son momentos que uno tiene. Hay personas que dicen que la inspiración no existe. Yo soy de los que creo que la inspiración existe y que es bueno que cuando la inspiración llegue te encuentre trabajando. Y eso es lo que a mí me sucedía. A mí la inspiración me asaltaba y yo estaba trabajando, pero trabajando en la construcción, por eso tenía que trabajar de esta manera, es decir, tenía algo así como un doble trabajo. Y en ocasiones llegaba a mi casa cerca de las 10 de la noche y tenía que sentarme en la computadora a escribir estas historias que las tenía aprendidas ahí en el subconsciente por múltiples razones, a veces hasta en los reportes de producción. Escribía fragmentos, pedazos, escribía esas pequeñas historias para luego volcarlas a la página en blanco en la computadora. La minificción es también un ejercicio fabuloso, la posibilidad de uno, en muy pocas palabras, en una historia que funciona como un mecanismo de relojería, pues llevar un texto a un lector y que ese lector quede complacido. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras.
La intolerancia de Edilberto Rodríguez Tamayo. La intolerancia nos envuelve. En el diario devenir que no se te vaya a ocurrir dar un criterio si no salió de algún ministerio o cuestiona el pensamiento oficial o al oficial que atiende el pensamiento. Así lo siento, lo he visto y comprobado. 3 cadáveres encerrados en una estancia. La intolerancia. Algunos que se van por mar a la distancia. La intolerancia. En el devenir diario, el intolerante es mercenario del dogmatismo que, por el bien de la sociedad, defiende una sola verdad, la que un día le dijeron, la intolerancia también cría sus propios sepultureros. Edilberto, hablemos ahora de su experiencia con la escritura. Lo primero que escribí no fue narrativa, sino lo que escribí fue poesía, ya en el preuniversitario, y ya la literatura más en serio la comencé en mi etapa de estudiante universitario, cuando estudiaba ingeniería. Había un taller literario bastante fuerte que presidía un individuo que incluso posteriormente ganó un premio Casa de las Américas con un libro llamado Amanecer. Y a partir de ahí fue ya donde empecé a tomar la literatura un poco más en serio. También cuando me gradué empecé a trabajar en MOA, ahí en la construcción de grandes obras industriales y pude trabajar con una serie de personas, trabajar en el sentido de la literatura, que no solo asistíamos al taller literario de la Casa de la Cultura de ese municipio, sino también a la Asociación Hermanos Saiz, que es una asociación que incluye en Cuba a los jóvenes creadores que tenemos obras con cierto nivel. Y fue ya donde más comencé a trabajar y trabajé mucho con la poesía. Sin embargo, lo primero que publiqué fue cuento porque precisamente por el premio este que gané. Y el libro pues, salió por la editorial Abril en La Habana y fue un libro que me abrió muchas puertas. Comencé a ser invitado a importantes eventos de narrativa en el país, donde conocí a varios de los más importantes autores de Cuba en ese momento, de la llamada nueva narrativa cubana, autores como Guillermo Vidal, como Alberto Garrido, como Ronaldo Menéndez, Alberto Guerra, José Miguel Sánchez, conocido como Jos, y toda una serie de autores que marcaron toda una época y que me ayudaron mucho en el sentido de conocer lo que se hacía y de confraternizar con ellos y de hacer esas necesarias aprender, el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo cuando uno pone en contacto su obra con la de otros autores en estas lecturas, en estos talleres de carácter nacional. Como la espuma de Edilberto Rodríguez Tamayo, los nuevos ricos hacen su circo. No importa que haya altercados por los precios del mercado. Sentados en su casa, rezan todo el día por la nueva plusvalía. Nada les interesa, solo que funcione su empresa que maneja un socio de la nueva industria del ocio. La carpa es amplia y diversa y cada cual busca su presa. Hay quien se siente rey porque ya no viola la ley. Es alguien que ni se asoma a la realidad. Solo echa la cerveza de la pereza en su vaso y deja que el dinero suba, suba. Escuchábamos a la par de las respuestas de nuestro invitado de hoy, dos poemas de su autoría en voz de Diana Gutiérrez. Edilberto, hablemos de su relación con la poesía. En cuanto a la poesía, tuve un primer acercamiento a una editorial holguinera y fue un acercamiento fallido, es decir, envié un libro y no fue aceptado por la editorial. Y creo que era que me faltaba todavía bagaje en el caso de la poesía. Y no solo me faltaba bagaje en el caso ya del trabajo con la palabra, sino también en el caso de la lectura, me faltaban lecturas importantes y me vi ya realmente en el camino correcto cuando conocí a profundidad la obra de César Vallejo. Es decir, creo que cualquier poeta que intente escribir una poesía auténtica debe pasar por la lectura de obras de Vallejo, obras de Rubén Darío, de obras de José Martí, que sobre todo los versos libres a mí me impresionaron mucho, el libro de Martí relacionado con los versos libres. Y también autores cubanos, es decir, me fascinó sobre todo encontrarme con la obra de Luis Rogelio Noguera, un individuo que marcó toda una etapa acá en Cuba en los años 60, un individuo que realmente murió muy joven, pero que tiene una poesía
no solo llena de genio, sino también de ingenio. Es decir, Wichi Nogueras, como le conocían, es un personaje fabuloso que tuvo una gran amistad con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con Roque Dalton, es decir, con varios de los exponentes importantes de la llamada Nueva Trova. En Cuba tenía una forma muy particular de hacer, es decir, su poesía llena toda una etapa, incluso una etapa que es bastante tétrica, ¿no?, para la creación literaria en nuestro país. Y realmente quedé impresionado por la poesía de Luis Rogelio Nogueras y de otros autores. Creo que Cuba tiene una buena cantidad de poetas de varias generaciones, por ejemplo la generación del 50, con autores como Pablo Armando Fernández, como Roberto Fernández Retamar, y por supuesto la obra de Nicolás Guillén, que es alguien que debemos leer de forma casi obligatoria por la manera en que se imbrica en el proceso de formación de la cultura nacional. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Edilberto, cuéntenos sobre su experiencia con el periodismo. Muchos años después, cuando dejé de trabajar en la construcción y me gradué de periodista, pues se despertó en mí la pasión del periodismo. Cuando uno conoce el periodismo, cuando uno llega a conocer, por ejemplo, la radio, un medio como la radio, es algo que ya uno no puede desprenderse de él. Y me han ocurrido cosas increíbles. Estuve organizando un libro con géneros periodísticos. Hay toda una parte del libro que está referido a crónicas periodísticas. Y me di cuenta que una de esas crónicas podía funcionar perfectamente como una minificción. Y entonces realmente me parece algo no increíble, porque uno tiene que estar preparado para asumir que la literatura te puede dar las sorpresas más grandes que uno puede imaginarse. Y por otra parte, me parece que todo este tema relacionado con el trabajo periodístico, la posibilidad de los espacios que te dan en determinados, es decir, el espacio que está relacionado con el tiempo para la radio o para las redes sociales, el espacio que se te da en la prensa plana, ayuda a uno a tachar cosas, a ir encontrando la verdadera sustancia de la historia que uno quiere contar, y por lo tanto, indiscutiblemente que el ejercicio periodístico puede ayudar también en el sentido de ayudar a crear historias de pequeño corte y que funcionen como minificciones. El sucio, de Edilberto Rodríguez Tamayo. Tiene 8 años y le dicen el sucio. Es gordo. Anda descalzo y sin camisa. Cuando no está en la escuela, el parque frente al edificio es su refugio desde las 7 de la mañana hasta las primeras horas de la noche. No tiene horarios para almorzar y comer. Tampoco me consta que lo haga. No habla. Lo digo en el sentido más normal y natural. Si quiere expresarse, grita, siempre con alguna palabra obscena incluida. Su madre tenía 16 años cuando conoció a su padre de casi 40. Ahora, por supuesto, están divorciados y él vive con sus abuelos maternos. Si en el parque solo hay niños pequeños, el sucio toma y arrebata lo que quiere. Se siente rey. Aunque en ocasiones juega anormalmente, el tema se complica con la llegada de los mayores. Entonces los más chicos se liberan y forman alianzas para vengarse. Ahora está solo y es el centro de las burlas y hasta de algún que otro golpe. Parece una carga demasiado pesada para sus años. En momentos como ese responde con ira, lanza piedras, ofende, grita groserías. Y eso es lo que espera la canalla para incrementar su ofensiva. Lo veo todo desde mi casa. Debajo de la mata de almendras, el espectáculo está casi en su punto. Sin embargo, ninguna persona mayor aparece en los balcones para interceder, e incluso algunos pasean cerca de allí su indiferencia. Bajo desde mi 4ª planta y regaño fuerte a los muchachos. Todos quedan en silencio.
el sucio permanece en su lugar. Como no tengo todo el tiempo del mundo para estar allí, regreso a mi casa. Pero al instante, estoy de nuevo en el punto de observación. Por detrás, un niño le lanza una piedra. Luego, otro pasa agazapado y lo pincha con un palo. Él comienza a llorar. ¡Mamina! ¡Mamina!, clama con voz entrecortada. Pero a esa hora del día, sus abuelos maternos ya mandaron a buscar la segunda botella de ron y su equipo de música ruge. Hablemos ahora de su relación con el escritor cubano Eliseo Diego y también sobre los temas que está trabajando usted hoy en su literatura. Con Eliseo yo había pasado un taller en la Biblioteca Nacional de Cuba en los años 70 y aquello fue un momento muy especial en mi vida porque Eliseo es uno de los grandes escritores cubanos y me encaminó, fue uno de los autores que más me encaminó en el campo de la lectura, de los libros que hay que leer para después poder escribir como se debe. Además, un hombre de una cultura increíble y de una obra descomunal. En La Calzada de Jesús del Monte, por ejemplo, un libro de obligatoria lectura. Y Divertimento fue algo fabuloso, ¿no? Alguien que los que no han disfrutado de este libro deberían de buscarlo y leerlo. También algunos minicuentos de Kafka me conmovieron mucho su forma de hacer, ese poder de síntesis, ¿no? que tiene la minificción. Y por lo tanto, tener esta posibilidad de hacer un pequeño relato y que ese relato funcione a tal nivel como si fuera un relato, no sé, de no sé cuántas páginas. Y eso, pues creo que fue el detonante inicial para escribir estos minicuentos que incluí en mi primer libro, Berenice, que estás por los cielos. Desde entonces, bueno, en todos los libros míos han aparecido minicuentos y después me he ido dando cuenta que hay en estas etapas de globalización, estas formas de, ahora se han ido perdiendo los límites entre los géneros y a partir de ahí me parece que hay todo un engranaje que permite una cosa unirla con la otra. Ahora mismo estoy escribiendo en poesía unos textos poéticos que me propuse escribirlos por el hecho de que estoy viendo que cada vez las personas leen menos poesía y si bien hay algunos problemas con el precio de los libros, etcétera, y también hay problemas con el nivel cultural de las personas, que aunque algunos tengan nivel educacional alto, no tienen un alto nivel cultural, creo que también hay una cuota de responsabilidad que tienen los poetas, que tenemos los poetas, que a veces escribimos de forma tan crítica que los textos nos dejamos llevar a veces por la magia de las palabras y los lectores no se conminan, no se sienten motivados, es la palabra exacta, a leer. El hombre del traje gris, de Edilberto Rodríguez Tamayo. Nació vivo, incapaz a puro instinto de decidir el índice de mortalidad infantil de su municipio. El padre, un eyaculador precoz, también de la palabra. La madre, una eterna insatisfecha, no solo del sexo. El día de su nacimiento, el padre afuera esperando el llanto anuncio, y él dentro, asombrando a todos con una gioconda sonrisa. Acto seguido, buscó el pezón de la madre. Así creció. Tan mamaria posición en nada conspiró contra los consabidos juegos infantiles, aunque uno especialmente lo magnetizaba, los escondidos. Cuando entró a un aula por primera vez, comprendió rápidamente cuál era su lugar, el más alejado de las últimas filas. Soportó tan estoicamente las bromas de sus compañeros que éstos optaron por dejarlo en paz, creyéndolo enfermo o con algún padecimiento mental. Disciplinado hasta la inmovilidad, arribó a la enseñanza media. Sus notas eran normales. Cumplía con sus deberes escolares. Hacía carteles. Recortaba palomitas para los desfiles y, sobre todo, desarrolló una inhabitual especialidad: escribir comunicados. El día que se graduó de técnico medio,
le sorprendió un pensamiento. Tantas escuelas en el país, y con cada nueva graduación se eleva el nivel educacional de la población. Sin embargo, cada vez se lee menos. Las bibliotecas casi siempre están vacías. Aquello lo asustó tanto que decidió olvidarlo. Odiaba hasta el temblor las contradicciones. Consiguió trabajo por pura casualidad. Casualidad que un amigo de su padre dirigía una empresa. Una vez allí, puso todo su empeño en cumplir su plan de trabajo. La Unión de Jóvenes Comunistas lo captó para un posible crecimiento, y como cumplía rigurosamente su plan y seguía haciendo carteles y comunicados, al cabo de un año, algunos lo creyeron listo para ingresar en la vanguardia juvenil. Es un joven cumplidor y, algo muy importante, serio, callado, encomió a alguien. Otro que, sin pedir la palabra, comentó que los tipos callados no sirven para un carajo. Palabras textuales. Fue mandado a callar y rápidamente tachado como conflictivo. En las reuniones hablaba lo imprescindible. Si había una votación difícil, por ejemplo, para sancionar a alguien, sacaba el pañuelo o intentaba anudarse los cordones de los zapatos, cosa que le diera la posibilidad de observar la tendencia mayoritaria. Causó baja natural. Aún así, continuó cumpliendo su plan o justificándose adecuadamente si no podía. Jamás ocupó cargos. Pienso que otros compañeros pueden hacerlo mejor que yo, se justificaba. En su fuero interno, su ideal añorado y perfecto era el de llegar a ser un héroe anónimo. Por ese tiempo, su afición consistía en jugar ajedrez postal y llenar crucigramas. Un tipo tranquilo, decían en la cuadra. Ahí, ya tú sabes, contestaba la esposa cuando alguien le preguntaba y hacía un gesto indefinible. Hubiera deseado tener un hijo, o bien pudo tenerlo, quién sabe. Se jubiló a los 65 años y para no contradecir las estadísticas oficiales sobre la perspectiva de vida en el país, murió a los 78,7 años. Claro, físicamente. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, especialmente al escritor cubano Edilberto Rodríguez Tamayo, por todos sus aportes y por su generosidad para con nuestro programa. Un agradecimiento a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas Volamos tu Imaginación nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradezco también a Diana Gutiérrez y a Norbey Echeverry, quienes nos prestaron sus voces para narrar algunos de los textos de nuestro invitado. Un agradecimiento a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.